Bueno, muy buenos días, buenas tardes para todos. En primer lugar, agradecer a Isos Media Show, a Sertal, por esta invitación que todos los años estamos aquí presentes debatiendo sobre temas tan importantes como lo es la piratería y todo lo que detrás de ella concierne. Así que bueno, muchísimas gracias. La temática que hoy nos convoca es una temática que todos hoy, desde nuestros trabajos, nuestro punto de vista, estamos tratando de abordar. Y bueno, en este panel en especial, que estoy acompañada de grandes expositores sobre la temática, vamos a hablar un poco de cómo se enfrenta el crimen organizado en un ecosistema digital donde las tecnologías avanzan mucho más rápidos que las regulaciones, las formas de ejecutar y de combatir el delito de la piratería. Así que por ello quiero presentarles a los panelistas que hoy me acompañan para poder ver si realmente estamos preparados desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista regulador, para combatir lo que es el crimen organizado en la piratería de contenidos. Bueno, en primer lugar voy a presentar a Federico Villalba, que es fiscal penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es profesor en la Maestría de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de la Universidad Austral y es profesor honorífico de la UNAM. Ha dictado cursos en diversas universidades de América Latina, es consultor de la OMPI y capacitador de órganos judiciales en la región. Autor de múltiples artículos y libros especializados. Bienvenido, Federico. Martín Mota es director de AFIM, una empresa dedicada a soluciones legales y tecnológicas en antipiratería y protección de contenidos. Es integrante de la Cámara Antipiratería del Uruguay y docente investigador en tecnología e inteligencia artificial en la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Bienvenido, Martín. Y Francisco Pizarro Sepúlveda es abogado, magíster en Derecho Tributario y diplomado en competencia, con experiencia en el sector público y privado, especializado en alianzas público-privadas y actualmente es jefe de la División de Fiscalización de Subtel, Secretaría de Telecomunicaciones. Así que bueno, quien les habla, yo soy Dayana Pereira, soy abogada especializada en propiedad intelectual, soy de Uruguay, trabajo en un estudio que se llama Servir y Monsuárez, también especialistas en la materia, y soy la presidenta del capítulo Sertal de Uruguay. Así que es un placer para mí hoy poder estar liderando este panel. Voy a dividir más que nada este panel en 3 bloques, para lo cual voy a ir haciendo algunas preguntas, más que nada enfocada en lo que es la temática y el rol de cada uno de ellos en ella. Así que bueno, voy a empezar con Federico. Tenemos un poco limitado el tema del tiempo, así que voy a tratar de respetar eso. Hola, hola. Federico, para comenzar, con todo lo que es el impacto del crimen organizado en la piratería digital, ¿quiénes son realmente los afectados por la piratería digital en nuestra región? Bueno, muchas gracias por la invitación. Antes que todo, bueno, Dayana, además por la presentación de cada uno de nosotros. Creo que la respuesta corta es todos. ¿Y por qué digo todos? Porque la piratería no solamente afecta al titular del contenido, al productor o a la liga que tiene los derechos sobre un partido de fútbol. Digamos, la piratería es como una especie de bomba racimo, ¿no? Se tira y tiene efectos expansivos. Y esos efectos expansivos es como si fuera un cáncer. Va de a poco, va carcomiendo, va como contaminando. ¿Y por qué digo eso? Porque en la medida en que se consuman productos piratas, afectan a todos los que participaron en esos productos piratas, todos los que tienen derechos de autor y derechos conexos al autor, digamos, a los artistas, intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas, a todos los creadores, guionistas, actores, derechos además personalísimos sobre la voz y sobre la imagen de las personas. También, digamos, la producción pirata, digamos, la difusión de productos piratas hace que el Estado pierda la posibilidad de recaudar impuestos, en lo cual nos afecta salud, educación, seguridad. También encontramos que crean una cantidad de
empleos informales en los cuales no tienen cargas previsionales. La gente, digamos, todos los que trabajan en el entorno pirata no se van a poder jubilar nunca, a menos que tengan una pensión graciable. Y por supuesto que la industria, digamos, una industria que genera, digamos, inversiones muy grandes para que nosotros podamos disfrutar de una película, podamos disfrutar de un partido de fútbol o cualquier deporte que se les ocurra, y que los piratas solamente toman el éxito, toman lo que ya saben que va a ser plata. Por lo tanto, cuando decimos cuáles son los titulares de derecho o cuáles son las personas damnificadas, en principio diría la sociedad en su conjunto, y en particular algunos más, algunos menos. Bueno, muchas gracias, Federico. Creo que también es un tema, y en este panel es un poco el foco, de que todos sabemos que la piratería digital es un delito, y que como delito es un delito transnacional, porque trasciende las fronteras de cualquier país, y que además detrás de este delito, tan redituable económicamente incluso, hay grupos, personas organizadas de forma tal de que cada una de ellas tiene un rol particular y muchas veces es difícil llegar a identificarlas. Entonces, te pregunto a ti, Federico, ¿cómo para la justicia, qué desafío se ha planteado la justicia a la hora de investigar el tema de la piratería digital, con lo que implica los avances tecnológicos, si eso juega en contra, a favor, y si efectivamente, ¿ante qué estamos? ¿Ante un delito que realmente hay una condena efectiva? ¿O cómo desde el punto de vista fiscal, judicial, se le hace tratamiento a este fenómeno? Es una buena pregunta, la cual merecería una buena respuesta y una completa respuesta, a la cual yo puedo tirar algunas ideas de qué pasa y por qué pasa. Como dijiste vos, es un delito transnacional. Ya nos olvidamos que es un delito que se comete en un solo país. Eso nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo se combate un delito que es transnacional? La única manera es trabajar en equipo entre organismos judiciales de distintos países, ¿sí? Tal como pasó, por ejemplo, con la Operación 404, que fue un operativo y una megacausa que la dirigió Brasil, pero que tuvo impacto en Reino Unido, en Paraguay, en Argentina, en Uruguay, en Brasil también, Perú, en el cual fue el caso de mayor éxito y que con una gran cantidad de bloqueos, de allanamientos, de intervenciones, que llevó meses prepararlo, pero fue todo simultáneo. Eso es un éxito, digamos, es un éxito parcial porque todavía siguen, pero la única forma de abordarla es esa. Y con respecto a los responsables, ese es un segundo problema, porque muchas veces los responsables, los organizadores, los ideólogos, los partícipes necesarios viven en países en los cuales no tenemos tratados, no se prestan para hacer colaboraciones en cuanto a las investigaciones y es más difícil de encontrarlos. Y a lo último que preguntaste es, ¿qué pasa? ¿Hay condenas o no hay condenas? Yo digo, están empezando a haber condenas. ¿Y qué condenas estamos encontrando hoy por hoy? Básicamente las que son más fáciles para probar, o sea, sobre los hechos más fáciles. Por ejemplo, lo que está pasando en Brasil, las primeras condenas de estos casos de piratería fueron, por ejemplo, por lavado de dinero. ¿Por qué? Porque el lavado de dinero es un delito en el cual se produce un efecto que es la excepción a la regla en el derecho penal. En el derecho penal, el Estado tiene que quebrar el estado de inocencia. Digamos, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo culpable. En el lavado de dinero, el que posee un patrimonio que no pueda justificar o que es inconsistente con sus declaraciones juradas, tiene que explicar de dónde surge. Entonces hay una presunción en su contra y eso lleva a que hayan, digamos, condenas no por violación a propiedad intelectual, sino por los delitos conexos que provocan la piratería, pero que son igualmente efectivas y que más adelante se va a poder condenar también por propiedad intelectual. Bien, a mí me gustaría acotar un poco desde el punto de vista de Uruguay, que ha sido un país donde el tema de la piratería audiovisual
se ha tratado con leyes de defensa de los derechos de propiedad intelectual, y cuando hablamos de condena, hace unos años atrás, que en particular me tocó trabajar en ese caso, se logró una de las primeras condenas efectivas con prisión a los administradores del sitio Pelispedia, un sitio que sus administradores estaban localizados en Uruguay y desde Uruguay se administraba un sitio que era accesible para toda Latinoamérica. Y efectivamente fue una condena que unió el lavado de activos con la violación a la propiedad intelectual. Y en Uruguay algo importante a destacar es que en el caso de la propiedad intelectual, los delitos contra la propiedad intelectual son delitos precedentes al lavado de activos. Entonces, cuando ello se logra probar por la justicia, efectivamente puede haber una condena de prisión efectiva, como lo fue en este caso. Y creo que es algo que está bueno destacarlo en el sentido de que la gente piensa que es una conducta delictiva socialmente aceptada, que piensan que por vender estos tipos de servicios no va a pasar nada, no se está perjudicando nada, pero en realidad sí. Y por eso también quiero ahora preguntarte, Federico, hablando de tecnología, que obviamente que la tecnología siempre avanza y eso también es a favor de la sociedad, a favor de la evolución de las telecomunicaciones, pero en el caso, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que obviamente está irrumpiendo en todos los sentidos. ¿Qué consideras tú en qué aspecto beneficia o perjudica a este fenómeno? O sea, ¿permite combatirla o permite desarrollarla a otro nivel? Bueno, la inteligencia artificial es un facilitador, nos facilita, nos permite hacer cosas que manualmente o con otros medios informáticos nos llevaba más tiempo y nos ahorra mucho tiempo en un resultado, que ese resultado tiene que ser controlado por un humano, por supuesto. Digamos, por un lado, facilita todo lo que es, digamos, la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, se nutre y se entrena con productos culturales preexistentes, algunos protegidos, la gran mayoría protegidos por el derecho de autor. Puede ser que no, porque ya estén caídos en dominio público, pero que en su mayoría tienen protección. Eso hace de que tengamos un problema en cuanto al control del uso de la obra. Por otro lado, también nos ayuda, porque, digamos, sobre todo en lo que es el control de los sitios piratas y las IP piratas, se está empezando a utilizar y están dando buenos resultados en cuanto a la identificación de los puntos donde se tienen que aplicar los bloqueos, o donde las partes o las fiscalías piden que se realicen los bloqueos, y esos bloqueos son cada vez más de la modalidad dinámica, ¿no? De ejecución dinámica, por lo tanto que no esperar a que aparezca una nueva página donde aparezca un dominio nuevo, sino estar detrás y que cada vez que aparezca y que se asome ese pirata, directamente se lo bloquea, sin tener que esperar todo el proceso judicial que lleva tiempo. Y en caso, por ejemplo, para todo lo que son señales de espectáculos deportivos en directo sería imposible, porque ya habría terminado el partido, la revancha, la final, todo, hasta que la justicia pueda actuar. Cada vez la tecnología nos, digamos, si bien permite nuevas formas de piratería, también nos da herramientas para combatir la piratería. Estamos, ¿no? Intentando ver quién está más arriba en el escalón tecnológico para tener mejores resultados. Muy bien. Y bueno, yo creo que si hablamos de tecnología también está bueno preguntarnos cómo funcionan estas aplicaciones, cómo realmente afectan. Ya hablamos que hay una ofensa a los derechos de propiedad intelectual, quiénes son los afectados, pero también qué riesgos implican para la seguridad digital, para la privacidad, para la integridad de todos los que consumen, porque obviamente estas aplicaciones no solamente están accesibles a cualquiera de nosotros, sino que también muchas veces a niños y adolescentes que acceden a estas aplicaciones y que hay un riesgo también para ellos, que no son los titulares de los derechos, pero que son consumidores efectivos de estas plataformas ilegales. Martín,
me gustaría que nos cuentes cómo podemos proteger al usuario también, más allá del titular de la propiedad intelectual, frente a esta realidad que hoy en día se enfrentan las aplicaciones ilegales. Pongo un poquito en contexto Uruguay. Uruguay tiene 2 marcos regulatorios que habilita hacer bloqueos administrativos a través del organismo regulador, ya sea por 30 días y bloqueos deportivos en vivo durante la duración de los partidos. Esos bloqueos son delimitados en el tiempo porque los bloqueos me corregirán, pero en realidad hay normativas que ese tipo de bloqueos no se extiendan demasiado en el tiempo. El organismo regulador en Uruguay, nosotros la industria está centralizada, trabajamos con los distintos actores, nos exige presentar muchos materiales probatorios de que efectivamente ahí hay una vulneración. Una de las cosas que tomamos recaudos para seguridad nuestra, y ahora voy entrando a contestarte tu pregunta, es que al momento de nosotros sacar el material probatorio, nosotros mostramos hasta la dirección IP de dónde nos conectamos, la hora exacta y todo, y cuál es el material. ¿Por qué pasó esto? Nos pasó un caso donde un usuario, 18 años, entró a un sitio y él nunca se enteró que estaba accediendo a un sitio de pornografía infantil. Vino una orden de detención y resultó ser que él no sabía ni lo que le estaba pasando. En un monitor de su computadora estaba jugando a un videojuego y en el otro tenía un partido ilegal. ¿Qué se le abrió? Un pop-up y lo cerró. Nunca se enteró o nunca reaccionó a qué era lo que estaba accediendo. ¿Qué es lo que nos sucede? Cuando nosotros sacamos esos materiales probatorios, empezamos a ver que de fondo lo que te están cargando es un sinfín de contenidos que no tenés idea. Estás accediendo a muchísimas URLs que no tenés idea. Entonces, no es una puerta solamente al tema de la propiedad intelectual, ¿tá? Que es lo que trabajamos, lo que bloqueamos. Y lo he dicho en más de una charla. Estamos cortando el acceso a que un niño de 7 años, y pongo 7 años porque hay estudios recientes en la universidad en Uruguay, donde los niños de 7 años han accedido a contenido pornográfico de forma accidental. Entonces, no es que estamos bloqueando solamente por temas de propiedad intelectual y que vos estás sacando esos sitios de circulación, Libre Fútbol, Roja Directa o algo por el estilo. No. Estás cortando porque hoy en día tienen acceso a dispositivos móviles, se encierran en su cuarto a jugar un juego y tienen otro. Entonces, es mucho más complejo. Incluso también a nivel de estafas. La cantidad de cosas que carga un sitio de estos cuando ingresas, nosotros nos damos cuenta porque lo vemos cuando sacamos esos materiales probatorios, escaneamos las redes, vemos eso, nos permite ver, un poco lo que decía Geber, nos permite ver hasta el fondo, ¿tá?, de todos los pasos y los saltos que se dan hasta llegar a ese contenido ilegal. Sí, claro, hay distintos servicios OTT que han blindado sus CDNs y ahora hay un corrimiento, que lo hemos observado en la compañía, hay un corrimiento donde ya no tratan de vulnerar, por ejemplo, a un Disney, a un DirecTV, ya están yendo a las OTT más chicas, que son las que necesitan mayor inversión para que no les vulneren su CDN, sí pueden tomar recaudos. Pero de nuevo, cuando se habla siempre del bloqueo a estos sitios, parece que, no, son estos de propiedad intelectual, no, es la industria audiovisual que... No, pará. Ojo, porque cuando vos estás sacando un sitio de esto de circulación, vos estás cortando una puerta de entrada a pornografía. A mí me pasa, y ya cierro y lo pongo siempre como ejemplo, cuando voy a sacar el material probatorio para URSEC, muchas veces me da hasta pudor y trato de sacar 3 o 4 veces el mismo material hasta que en vez de sacarme pornografía me tira la timba, ¿tá? Me tira las apuestas ilegales. Entonces, estudios recientes en Argentina, el problema de la ludopatía se corrió al ingreso entre 11 y 12 años. Hay niños apostando en sitios ilegales. Entonces, no es que estás cortando solamente el acceso al contenido de propiedad intelectual, no, estás cortando el acceso a que un niño, como decía Diana, que un niño se exponga a ese tipo de contenidos y también sea una puerta de ingreso
a estar justamente en el mundo ilegal de la timba. Bueno, como hoy también hablábamos, el tema de que todo este delito, al darse en el medio digital, genera de que hay que adoptar medidas rápidas, eficientes y que realmente impacten y que protejan esos derechos de propiedad intelectual y que también al consumidor en estos aspectos. Un tema muy delicado es que todas estas plataformas funcionan detrás de intermediarios como por ejemplo Cloudflare u otros servicios. Martín, en ese caso, ¿hay una dificultad para ejecutar esas órdenes de bloqueo? ¿Cómo realmente se controla que eso realmente suceda? ¿Y qué se puede hacer cuando esos intermediarios no acatan órdenes o simplemente blindan la operativa de esos sitios ilegales? Bueno, ese es un gran tema. En el caso de Uruguay con los bloqueos son efectivos porque los ICP bloquean y es muy difícil que doña Pocha, que está sentada en su casa o que quiere ver el contenido, haga un cambio de DNS o genere o algo. Es un poco más complicado. La realidad es que hay ciertos dispositivos, ustedes los nombraban, ya vienen instalados, por ejemplo, con los DNS públicos. Entonces, una orden de bloqueo ahí, en realidad, se evade o se puede llegar a saltear porque ya vienen estos dispositivos preformateados. En el caso de Uruguay, el marco normativo sí habilita a que el propio organismo regulador le haga una intimación a una plataforma intermediaria. El problema de las plataformas intermediarias son dos. Primero, que no te responden. Segundo, que les da exactamente lo mismo lo que vos le estés hablando. Y existe un tercer problema ahí, ¿tá? Que cuando le hemos hecho reclamos, y me pasó, le mandamos una orden, llegamos a tomar contacto con alguien de Cloudflare, voy a nombrar específicamente el caso sin ningún problema, le mandamos el caso y nos dijeron, este hosting XX es de donde se está alojando el contenido. Ok, genial. Voy al hosting XX, porque lo conocía, y me dice, vos Martín, ese rango de IP no es nuestro. ¿Cómo que no es nuestro? No, me dice, no, ese rango de IP no es nuestro. Ahí es que al software nuestro le incorporamos también para que nos dijera quiénes eran los rangos de IP, de quiénes eran. Les notificamos, la plataforma, y dijimos, me acabas de dar información falsa. Me están contestando que es más, esto que les estoy contando puse en copia a Cloudflare, al hosting, al organismo regulador, o sea, toda una cadena. Me volvieron a dar información, no, perdón, nos equivocamos, es este. Ya ahora ni siquiera le pregunté al hosting, fui a mirar el rango de IP y no tenía absolutamente nada que ver. O sea que tampoco lo tienen tan claro quiénes son los que están utilizando o qué cuentas ellos tienen registrado. Porque si no, no te puede pasar nunca esto. Y eso es un problemón. Porque realmente cuando vos los convocás para hacer un bloqueo, necesitas de estas plataformas intermediarias que respondan, que tengan una respuesta efectiva. Saquemos de lado y me alejo un poco de la propiedad intelectual. ¿Qué pasa con un sitio de pornografía infantil? ¿Responden? ¿Qué pasa con un sitio de apuestas ilegales? En Uruguay están prohibidos, es el estado del monopolio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no responden? No estamos hablando ya de un tema de propiedad intelectual solamente, que sí que está bien. Te hago un reclamo y me tenés que responder. Estamos hablando de otro tipo de delitos donde no existe respuesta. Si quieren me paso a WhatsApp también, donde se utiliza toda esa infraestructura que hablaba en la mesa anterior ahora, toda esa infraestructura para comercializar, donde tampoco hay respuesta para bloquear los números. Si quieren sigo lo financiero, están metidos dentro del sistema financiero. En Uruguay se utilizan las pasarelas de pago común y corriente para comercializar y no hay una respuesta. Entonces, realmente las plataformas intermediarias juegan un rol importante y creo que desde lo gubernamental y desde la industria se tiene que seguir presionando porque son un actor clave y no pueden seguir sin dar respuesta como que si nada pasara. Estamos hablando también de otros delitos, no solamente de propiedad intelectual. Estamos hablando de pornografía, estamos hablando de menores apostando en mercados ilegales. O sea, es mucho más complejo que agarro el ejemplo del iceberg. La punta del iceberg es la propiedad intelectual, pero todo lo otro que tenemos para abajo, no es que yo bloqueo roja directa o fútbol libre y me quedé contento porque no vas a ver el partido.
No, yo sé que ya sacaste el acceso a un sitio ilegal de apuestas. Esto que estoy diciendo, pueden entrar a los sitios y les va a salir por todos lados. Pero bueno, Bueno, gracias Martín. En Chile respecto a su ilicitud, ¿no? Hemos estado con el subsecretario que estuvo ayer por acá y dijimos, espera, un momento, justamente por lo que decía Martín. Aquí hay un deber de proactividad y coordinación del Estado que nos debe permitir buscar las herramientas que hoy día, independiente del boletín que ya está en el Parlamento, que pretende regular las plataformas, que pretende entregar facultades para regular los contenidos, para bloquear, como está pasando en Uruguay, que nos contaba Martín, en fin. Eso tiene su camino y lo empujamos, lo felicitamos, pero ¿qué hacemos hoy? ¿No? ¿Qué hacemos hoy? Y entonces empezamos a trabajar con ese fallo para poder coordinarnos con el resto del Estado, porque nos empezaron a surgir preguntas que son muy interesantes. Es decir, ok, hay objeto ilícito en la apuesta ilegal en línea o cualquier otra apuesta, porque en Chile está regulado quiénes realmente pueden tener un negocio de apuestas, con nombre y apellido. Lotería, polla, los hipódromos. Y ellos están habilitados para tener su portal online, solo ellos. Entonces, si hay objeto ilícito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la publicidad? Tenemos clubes de fútbol cuya publicidad tiene eso, y ellos son clubes deportivos que están en una liga en atención que son clubes deportivos y son sin fines de lucro, pero están habilitados para ejercer actos lícitos, no ilícitos. ¿Cómo nos coordinamos? Se reguló la tributación de los streamers o aquellos que producen contenido por internet, porque ellos tributaban y qué sé yo. Bueno, los auspicia una casa de apuesta ilegal. ¿Qué pasa con eso? Es decir, entonces empezamos a hacer una coordinación con todo el intersector para que, sin vulnerar nuestra competencia, nosotros no somos fiscalizadores de otro organismo público, y para poder parar esto y decir, espera, parece que esta tesis de que no está regulado, más no está prohibido, caló más allá de lo que nosotros debimos haber permitido. Es el momento, en atención a que la Corte falló, de poder coordinarnos y decir algo. Y a propósito de eso también, ahí hay un tema muy interesante que tiene que ver con que hoy día hay actores del sistema judicial que salen diciendo que no van a respetar el fallo de la Corte Suprema, solo porque hay elementos tecnológicos que te permiten vulnerarlo. Honestamente nos parece inaceptable y estamos tratando de coordinarnos para, con las herramientas que hoy día tenemos, ponerle freno. Muy bien, Francisco. Tomando en cuenta lo que venimos hablando de que existe una ley de neutralidad acá en Chile, ¿podría considerarse como una excepción todos estos casos de piratería audiovisual, de juego clandestino, a donde se deberían de aplicar efectivamente medidas para impedir? Absolutamente. O sea, el artículo 24H de la Ley General de Telecomunicaciones, tanto como la ley que en Chile el año que recién pasó se declaró legalmente la Internet como un servicio público con ciertos principios, también está la neutralidad. Pero la neutralidad en ambos casos, tanto en la ley que modificó la Ley General de Telecomunicaciones como en esta nueva ley, se ha señalado que la neutralidad tecnológica tiene un límite, que es la legalidad, ¿cierto? Y que no se puede vulnerar la neutralidad arbitrariamente.
no hay arbitrariedad en un fallo de la Corte Suprema, no hay legalidad en un acto que está explícitamente prohibido. Por lo tanto, la neutralidad, a nuestro entender, tiene límites, los mismos límites que tiene en todas partes del mundo, y este no es un paraíso de la neutralidad. Bueno, muy bien. Y para ir terminando, desde Subtel, ¿cómo se fiscaliza el cumplimiento de lo que tú mencionabas, esta orden de la Corte Suprema de bloquear los sitios de apuesta? ¿Cómo ustedes fiscalizan ese tipo de órdenes? Y si realmente consideran que son un organismo que están capacitados, por ejemplo, en Uruguay, mediante una normativa de hace ya casi 4 años, se le dio potestades a URSEC para que se pudiera tramitar por parte del titular de los derechos bloqueos de sitios sin necesidad de ir a la justicia y transitar todo ese proceso tan largo que implica, incluso a veces hasta años, para bloquear un sitio que a veces dura 60, 90 minutos la duración de un partido o que va mutando, como bien decía Martín. Mira, en este caso particular del fallo de los sitios de apuestas online, tenemos que respetar lo que dice el fallo en ese sentido, pero colaborar con su cumplimiento. ¿Qué dice? Tienen que rendir cuentas, ¿no? Las telcos que están mencionadas en el recurso de que efectivamente bloquearon. Nosotros ya tenemos conocimiento que dieron cuenta, estamos esperando la resolución del fallo para ir a ver efectivamente cómo lo hicieron, y en eso sí tenemos facultades respecto de las telcos que bloquearon. Y paralelamente lo que estamos haciendo es 2 actividades. La primera, poner en conocimiento de todo el intersector, estoy hablando incluso de la Defensoría de la Niñez en el caso de Chile, porque efectivamente hay un problema de ludopatía que afecta a los derechos del niño y queremos ponerlo en conocimiento de ese fallo para ver qué medidas se pueden tomar para evitar la promoción de estas casas de apuesta online, al menos, y que los niños sepan que esto les hace mal y además que es ilegal, porque no existe total conciencia de que es ilegal. Eso primero. Segundo, sin perjuicio de que no tenemos competencias fiscalizadoras respecto de las plataformas, sí estamos oficiándoles para que nos digan qué han hecho, cómo lo han hecho y qué van a hacer con este fallo en el caso de Chile. Y tercero, quisiera aprovechar esta instancia y respecto a esta pregunta en particular para comentar 3 cosas que a nosotros nos parecen extremadamente importantes. La primera, el desafío que existe para todo el ecosistema digital. Creo que nosotros sí necesitamos una reforma estructural en el caso de Chile de tratar de interactuar en un modelo de gobernanza digital bastante más moderno, 1. 2, creo que debemos impulsar en el Parlamento la ley que determina los beneficiarios finales. Los escuchaba muy atentamente y creo que así como nosotros tenemos que tener herramientas para fiscalizar y perseguir la piratería, también es necesario que existan beneficiarios finales. No sabemos al final del día quiénes son las personas que están detrás de todo este tipo de cosas. Y por último, creo que hay un desafío del mercado también para poner los estímulos al cumplimiento. Creo que no siempre el garrote puede ser tan efectivo, también el estímulo al cumplimiento. Los futboleros sabemos que en Chile hoy día cuesta ver un partido, cuesta mucho ver un partido, tienes que tener muchas plataformas. Creo que también hay una oportunidad de mercado que estimulen a los ciudadanos de bien, que quieren cumplir la norma, a hacerle más fácil la vida. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que para ir cerrando, creo que fue un panel bastante completo donde pudimos abordar lo legal, lo tecnológico y lo regulador. Y creo que lo que quedó claro es que la piratería digital es un fenómeno que avanza con la tecnología, que el crimen organizado está detrás de este fenómeno y que para combatirlo hay que unir fuerzas, que por eso es que siempre felicito a Grupo ISOS, a Sertal, por crear estas instancias donde el sector público y el sector privado se concentran en un lugar donde se ponen los desafíos en la mesa y bueno, y se trata de entablar una relación, de decir, bueno, ¿qué desde el punto de vista de cada uno podemos hacer para, obviamente no se va a combatir a cero lo que es la piratería, pero bueno, creo que a medida que pasa el tiempo se van logrando nuevos mecanismos, nuevas defensas y que bueno, así que muchísimas gracias.